Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Teatro del Mundo con Isaac Marcet y Paula Pita. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Paula? Pues bien, con muchas ganas de definir y leerte un concepto y que me digas qué primeras impresiones te suscita. Si te digo movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías, porque considera que mediante la biotecnología concretamente podemos eliminar la enfermedad, el envejecimiento y la finitud, ¿qué me dices? Yo creo que es lo que está ocurriendo realmente desde un punto de vista político, científico, tecnológico y económico. Toda la gente que maneja los hilos y orquesta la economía digital, por ejemplo, están todos obsesionados y es ahí donde están invirtiendo todo su capital en alcanzar una suerte de inmortalidad. Y es el gran tema del momento. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Pues una de las referencias que hemos manejado también para que la gente también entienda y se ubique es el documental Don't Die, que está en Netflix, el proyecto de uno de estos multimillonarios de Silicon Valley, que tiene como objetivo alcanzar la inmortalidad a través del rejuvenecimiento de su cuerpo, empleando cantidades millonarias en ello, ¿no? Se llama Brian Johnson, fundó en su momento la compañía Braintree, que posteriormente vendió por una cantidad desorbitada de dinero, y se ha dedicado desde entonces a este proyecto de rejuvenecimiento corporal con el objetivo último, por supuesto, de alcanzar la inmortalidad a través de fármacos, de inyecciones, de químicos. Claro, eliminar el envejecimiento, la finitud. ¿Qué es esto de eliminar el envejecimiento humano? ¿Qué es esto de mejorar? Yo creo que si queremos alcanzar algo de claridad en la materia, más que hablar desde un punto de vista científico, que yo creo que lo haremos a lo largo del podcast, debemos remontarnos al mito original, que es el Génesis. Es decir, cuando Adán y Eva están frente al árbol de la ciencia, la serpiente les dice: comed de la manzana y seréis como dioses, seréis inmortales. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Que comieron de una manzana que no era la correcta, es decir, acto y seguido cayeron creyendo que de esta manera alcanzarían la inmortalidad. Cuando en realidad Adán y Eva, que es lo que cuenta el mito, ya eran inmortales. Es decir, si tú rebuscas en la tradición occidental, por ejemplo, los griegos, Pitágoras, Platón, Aristóteles, si tú también rebuscas en la tradición oriental, como el Tao en China o como también, por ejemplo, los Vedas en la India, te das cuenta de que hablan siempre de un humano que tiene tres dimensiones. Una es material, la otra es el alma y la otra es la conexión de ese alma con la divinidad. Por tanto, Adán y Eva cometieron el grave error de considerarse solamente materia, es decir, el olvidarse de que también eran un alma. Y el alma, según la tradición, y curiosamente lo que está descubriendo la ciencia contemporánea, y creo que deberíamos entrar en ello, es algo que está más allá del espacio y del tiempo. Es decir, es inmortal. Por tanto, a la pregunta de ¿podemos alcanzar la inmortalidad? La respuesta es muy sencilla, y es la respuesta que si tuviéramos la oportunidad hoy en día, a través de este podcast, de remontarnos a nuestros ancestros Eva y Adán, les diríamos: no hace falta. Una de las cosas que dice Brian Johnson en el documental, a colación de lo que estás diciendo, y voy a citarlas literalmente, bueno, él es un tipo peculiar, es decir, es un tipo emprendedor que se hace multimillonario y que pertenece a la comunidad mormona, es decir, tiene una vida clásica entendida como puramente moderna, basada en el crecimiento económico a través de una idea innovadora que da lugar a una startup y por tanto un enriquecimiento ilimitado, que es el gran paradigma de la contemporaneidad, y dos, una religión muy fuerte, un núcleo muy fuerte que abandona. Y es curioso que cuando abandona la religión, ese núcleo fuerte y una concepción muy concreta, yo diría que del alma y de la conciencia, dice: quería dejar de tener conciencia. Apartar la mente ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Darle toda la autoridad a mi cuerpo. ¿Qué movimiento hay aquí? Yo creo que con lo que dices, Paula, has dado la clave. Es decir, el tipo quiere dejar de ser consciente, que es precisamente lo que nos hace humanos. Por tanto, esa inmortalidad solamente la va a lograr siempre y cuando acabe siendo una máquina. La máquina se sabe hoy en día, a través de
las ciencias cognitivas y a través de la teoría de la información, tanto algorítmica como cuántica, se sabe que las máquinas, si rascas, nunca llegarán a tener conciencia. Esa idea que de un microchip, de un semiconductor hecho de silicio y también metal fundido y arena fundida, y a través de la inscripción, literalmente inscripción de unos y ceros, puede haber una conciencia, que es ridículo a todas luces, sabemos que la única manera, de alguna manera, de dejar de ser humanos es dejar de ser conscientes. Y ahí está la clave del documental. Cuando Brian Johnson dice literalmente, empecé a ser feliz cuando dejé de pensar. Pero no es un dejar de pensar como alguien que se ha iluminado y que ha llegado a una suerte de ataraxia, sino deja de pensar porque se ha convertido en músculo, se ha convertido en proceso químico, se ha convertido en las 200 o 100 pastillas que se toma al día. Y para más Inri, yo creo que es que este documental es de vital importancia que todo el mundo lo vea, aunque creo que erra en muchos lados, pero creo que es un gran retrato de la sociedad contemporánea, porque Brian Johnson no es un loquito cualquiera, o sea, no es el friki de turno que quiere ser inmortal. Si tú preguntaras a todo el mundo, secretamente, si fueran sinceros, te respondería que lo que desean es ser inmortales. Porque esta cultura del autoperfeccionamiento, de la salud, del wellness, empiezas con las vitaminas, sigues con los antidepresivos y terminas con los medicamentos de Brian Johnson y acabas implantándote chips en el cerebro como propone Elon Musk, ¿no? Es decir, es una carrera que nos lleva inevitablemente a la aparente inmortalidad, pero que al final no es una inmortalidad, es convertirnos en una máquina que precisamente ya es mortal de base. Una máquina nunca tendrá de vida. Y ahí está la paradoja, ahí está la contradicción, ¿no? Muy interesante lo que dice Isaac. Pero hay un peligro aquí, porque caracterizar al ser humano por la conciencia y la capacidad de pensamiento no es lo que ha hecho la modernidad. Es decir, la tragedia de la modernidad, y así entra España en la modernidad, con el Quijote. En Francia tenemos a Descartes, en Reino Unido a Hobbes, y España entra con un tipo que ha disociado la realidad del ser humano hasta el punto de hibridarlos. Es decir, trágico. Toda la realidad exterior depende de la conciencia, ser humano en el centro del universo, el mito del progreso, el mito de la técnica imparable, antropocentrismo. Antropocentrismo quiere decir que el ser humano se cree dueño y señor de la naturaleza, entendida como no como un otro, sino como un otro contra el que hay que ir. Entonces, claro, esta agencia de Brian Johnson, y esto tanto de un lado como de otro, acabamos en el mismo punto. Es decir, la religión calvinista que creía en la predestinación, ojo, que hagas lo que hagas en vida, estás ya condenado o salvado para toda la eternidad, y esa decisión última la tiene Dios, da como resultado, paradójicamente, un capitalismo voraz, porque tienes que buscar signos, tienes que ver en la tierra si estás salvado o condenado, y para ello has de trabajar y esforzarte. El capitalismo más recalcitrante. Pero por otro lado, esa agencia a lo corpóreo, al individuo que quiere buscar la inmortalidad por encima de todo a través del dinero, la religión por medio o no, también nos da efectivamente un calvinismo laico. La Ilustración si es algo, es un proceso de secularización total de la sociedad que nos lleva al mismo punto. Entonces, esto lo decía muy bien Bataille. Decía Bataille, oye, es que en el pensamiento es mucho más importante el punto ciego, haciendo una comparación con la estructura del ojo, es decir, todo lo que uno no ve, que es la condición de posibilidad de lo que está viendo, que la teoría en sí misma. Entonces, ¿qué punto ciego hay tanto en Brian Johnson como en la religión calvinista, como en la conciencia como centro del universo que nos permite y que es independiente de todo lo demás? Yo creo que se rompe una jerarquía de percepción intelectual que va de lo inferior o lo más bruto a lo más elevado. Es decir, Platón, por ejemplo, cuando hablaba de las 4 dimensiones de la inteligencia, comentaba que habían, por un lado empezabas con la más baja, que era la probabilística, que es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Después ibas a la creencia, la fe. Después, esto de forma ascendente, de inferior a superior. Tercero, llegabas a la razón, pero una razón como la de Sócrates, que sabe que no sabe. Es decir, una razón que se sabe limitada, cosa muy importante.
Y luego la cuarta, la última, es la intuición no ética, que tiene que ver con esa intuición intelectual, que es de alguna manera cuando el ser deja de pensar para ser pensado, lo que se llama la profecía. En la India se habla exactamente de lo mismo. De abajo a arriba hablan de la mente, el manas, hablan de la conciencia, anakara. Tercero, hablan del buddhi, que es el intelecto divino. Y luego el cuarto sería la conexión con esa unidad o esa trascendencia. Es decir, el problema de hablar de inteligencia es no entender lo que es la inteligencia y no saber dividirla en estas 4 dimensiones que van de lo inferior a lo superior. Por tanto, cuando el señor Brian Johnson dice que ha sido feliz cuando ha dejado de pensar, es cuando ha dejado de ser inteligente realmente, es lo que está diciendo. Cuando se ha convertido puramente en lo probabilístico que es en la materia, en algo que no tiene un orden, en algo que no tiene forma realmente y que no aspira a crecer y subir peldaño a peldaño en esa escalera intelectual que te lleva a esa intuición. Tú hablabas de la modernidad. Y aquí uno de los grandes criminales lingüísticos y filosóficos fue Kant, cuando en esa escalera intelectual pone la intuición por debajo de la razón. Y entonces la razón, en vez de ser un medio para un fin, se convierte en un fin. La razón solamente puede ser un medio, pero es importante que haya la razón, porque si no hay razón no puedes llegar a la intuición. Entonces lo que hace Kant es invierte los valores y pone la intuición como algo puramente fenoménico y sensible, como una pájara cualquiera, y pone por encima la razón. Y de esos polvos estos lodos, es decir, cuando creemos que la gran ventaja que tiene el humano en el universo es la razón por encima de las cosas, llegamos a la máquina. Porque la máquina, mediante su computación, que son algoritmos deterministas, es decir, 1, 0, 1, 0, y siguen un camino, un proceso, hasta llegar a una solución, no deja de ser una imagen burda, bastarda, de lo que es la razón. Pero la razón, como nos decía Platón, pues siempre hay que volver a Grecia, la razón, la única razón posible es aquella que sabe que tiene límites. Y de ahí da pie a la intuición. Por eso creo que hay que tener cuidado, Paula, cuando hablamos de que la inteligencia es lo que nos ha llevado aquí, cuando la inteligencia es mucho más de lo que creemos. Y precisamente la inteligencia no es lo que es la máquina. Otro de los grandes crímenes lingüísticos es cuando se le llama a una máquina inteligencia artificial, cuando no es inteligente. Etimológicamente no es lo que significa, y lo que realmente debería ser o debería llamarse es computación aumentada. IA, en vez de IA, debería ser CA, que es computación aumentada, que es, y esa es la realidad, una calculadora, pero con anabolizantes. Sencillamente eso. Ni es inteligente ni es consciente. Y la consciencia, como decíamos, y según los hindús, por ejemplo, y ya aquí clausuro esto, la conciencia siempre está por encima de la razón. Es decir, la conciencia, que es lo que están descubriendo actualmente los científicos de la mente, es algo incluso que no es determinista. Es algo incluso, por lo que se está descubriendo, que no es material. Y tú dirás, ¿cómo puede ser no material? Bueno, teorema de Gödel. Las matemáticas han demostrado que hay cosas que no son materiales y que no son deterministas, que no pueden ser representadas por un algoritmo. Está el teorema de Gödel, está la cuántica cuando ya superas Schrödinger, Dirac, cuando ya superas incluso los campos cuánticos o cuando ya superas la información cuántica, que se está empezando ya a descubrir. Es decir, estamos en un momento muy oscuro porque hemos malinterpretado lo que es la inteligencia, pero a la vez, por esa malinterpretación, si tenemos algo de sentido común, podemos otra vez, después de 500 años, que es cuando empieza el lío, Calvino, etc., podemos, después de 500 años, empezar a ver otra vez lo que es la inteligencia. Muy interesante lo que has dicho. Claro, varias cosas, ¿vale? De esto que me planteas, que es un melón. Claramente la modernidad, entendida como un proceso de secularización radical, trae muchas cosas buenas consigo y otras no tanto. Hay una crítica romántica a la modernidad ilustrada. Cuando Unamuno, escuchándote, cuando Unamuno dice la razón como enemiga de la vida,
ni del sentimiento trágico de la vida. Cuando, Kant, por hacer este apunte, Kant lo que hace es limitar hasta dónde puede llegar en el fondo la filosofía y la metafísica. Es decir, puede llegar hasta el fenómeno, hasta lo empíricamente comprobable. El resto lo deja como tendencia ética, es decir, como si no podemos demostrar la existencia de Dios, la existencia del alma y la existencia del sujeto, del yo, ni del mundo, entendido como libertad. Pero hay que aspirar a ello. Es decir, Kant da la indicación, dice, oye, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí podemos demostrar, tienen que liderar la sociedad, la física y la matemática. Ya tenemos, es el mayor metafísico de la historia de la filosofía enterrando la metafísica, la espada de Europa, eso es Kant. Pero la crítica a Kant, recordemos que un Schopenhauer, un Nietzsche, cuando Schopenhauer le dice a Kant, muy bien, estoy de acuerdo en que hay un razonamiento que no puede acotarse con esos conceptos, un razonamiento que queda fuera de lo conceptual. Y Schopenhauer dice, claro, porque la vida es voluntad. Y luego Nietzsche dirá, voluntad de poder. Es decir, que ese camino también nos puede llevar a derroteros muy perjudiciales, porque toda la transcripción política del superhombre de Nietzsche a través de, podríamos decir, del Tercer Reich o de procedimientos eugenésicos, nos da como resultado un Cristo importante. Estamos hoy en día, ni más ni menos. Claro, pero ser hijos de Nietzsche, es decir, la obra fundamental de Nietzsche, Así habló Zaratustra, empieza con Zaratustra, bajando de un valle a 6.000 metros de altura, baja a la tierra y dice, traigo un mensaje, traigo un regalo para los seres humanos. Se encuentra un ermitaño con el que tiene una breve conversación, no le dice nada y piensa, este ermitaño no sabe que Dios ha muerto. Pero es que la primera formulación de Nietzsche es, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. En el siglo XVII y XVIII, Hobbes, Locke, Rousseau ponen en práctica una idea de estado de naturaleza humano y fundan todo un contractualismo político en base a una filosofía. Cada uno en su tema, ¿no? Hobbes con su miedo en un contexto bélico, Rousseau con su mito del buen salvaje, Locke con esa ley natural que hay que reinterpretar fundamentalmente al albur de la propiedad. Pero los tres fundan un estado de naturaleza, es decir, el ser humano en su estado más puro, sin la sociedad mediando, nos da la catástrofe. Por tanto, necesitamos un contrato social. El estado de naturaleza que nos está dibujando una especie que quiere ser inmortal y que quiere crecer indefinidamente, ¿cuál es? Es decir, ¿qué ficción política estamos poniendo sobre la mesa sabiendo que ninguno de esos derroteros nos han llevado a buen puerto para que estemos en el punto que estamos? Y te hago una pregunta, que yo cuando vi el documental de Brian Johnson y releyendo el Fedón, y te tiro otra también, releyendo rápidamente el Timeo, cuando me dijiste que lo ibas a leer, ya en el Timeo Platón dice, el alma es, no lo voy a decir exacto, ¿vale? De memoria, pero el alma es inmortal y el alma es armonía matemática del mundo. Eso no es Francis Bacon ya. Es decir, hay un Platón... Sí, pero malinterpretado. Es decir, es muy interesante, con respecto a la pregunta que tú haces, releer el Timeo, porque tanto Timeo como Critias, como Sócrates en ese diálogo, se ponen a conversar porque quieren, primero, conocer quién es el humano en todas sus dimensiones, para de esta manera diseñar un gobierno acorde a quienes somos. Si nosotros dejamos de ser quienes somos, como está ocurriendo hoy en día, con esta mecanización del cuerpo, de la mente, de quiénes somos realmente, también en paralelo vamos a ver un cambio político. Inevitablemente, como ya auguraron Critias, Sócrates y también Timeo. Es decir, si todo gobierno se adapta a quienes somos, si quienes somos ha cambiado, como está ocurriendo hoy en día, va a cambiar inevitablemente el gobierno también, la política. Por eso hoy en día está ocurriendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos pasando de una democracia a una suerte de tecnofascismo de la mano de ingenieros como Elon Musk. Ya lo comentamos en el anterior episodio, pero Elon Musk viene de una familia, de un abuelo en particular, Joshua Haldeman, que inició el movimiento tecnocrático en Canadá. ¿Qué pasa? Nada, que le estaba diciendo que no ha puesto ni un solo plano en el que salís los dos. Vale, ahora lo meto, perdón. Vale, dale, perdón. Bueno. Estoy.
Joshua Haldeman, en el siglo XX, el abuelo de Elon Musk, creó el movimiento tecnocrático en su país y su intención básicamente era crear un gobierno de los ingenieros. Pero para crear un gobierno de los ingenieros primero se habían de cargar la democracia. Qué curioso que el hijo de Elon Musk, XAU, ¿cómo se llame? El niño pequeño que estuvo en la sala oval, Sí. tenga el mismo nombre de los miembros del Partido Tecnocrático del siglo XX. Es decir, la agenda secreta de Elon Musk, que pronto veremos en luces de neón, es literalmente cargarse la democracia porque ya no se confía en la gente. En Silicon Valley no se confía en la gente, no se confía ni en sus emociones, ni en sus intuiciones, ni en su raciocinio, ni en sus capacidades intelectuales, ni en su conciencia en general. De ahí que quieran crear un gobierno, una especie de cuarto Reich, organizado mediante las matemáticas y la computación, y de esta manera pueda estar adaptada al verdadero sujeto de la política contemporánea, que ya no es el humano, sino que es la máquina. Es decir, lo que ya se preguntaron Timeo, Sócrates y Critias en el diálogo del Timeo, es lo que a día de hoy esta gente en Silicon Valley, Marc Andreessen, Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, la gente con más poder del mundo de la tecnología, se está preguntando otra vez. Es decir, los Critias, los Timeos y los Sócrates del momento contemporáneo son estos tipos. Entonces la respuesta que tienen es: si el ser humano no es más que una máquina, porque solamente somos pura computación, no tenemos alma, entonces hemos de tener un gobierno que no tenga alma. Y un gobierno que no tiene alma es fascista. Es así. Entonces, a tu pregunta es, lo que estamos viendo actualmente es un cambio de régimen político que se está adaptando a una forma maquinal de ver el mundo, porque hemos considerado desde hace 500 años, como tú muy bien decías, Paula, que el humano no es más que carne y hueso, por lo tanto computacional. Y el gobierno que estamos teniendo es el resultado de eso, ni más ni menos. Y esto nos aboca al fascismo. Fíjate que yo creo que si la especie, el ser humano a nivel especie, fuera carne y hueso, bien entendido, no estaríamos donde estamos. Es decir, yo creo que esa salida del orden natural de la modernidad, literalmente podríamos decir en un cohete, nos ha dejado en el punto en el que estamos. Pero fíjate tú, Paula, que si solamente somos materia, cosa que la física moderna ha desmentido, porque los campos cuánticos están más allá de la materia, literalmente. Si solamente fuéramos materia, seríamos el humano un problema computacional. Si somos someramente un problema computacional, significa que el día de mañana una máquina, por el mero proceso de la computación, es decir, un algoritmo, pueda imitarnos. Si nos imita, significa que a día de hoy las máquinas, como se cree en Silicon Valley, deben de reemplazarnos. Porque si solamente somos mera computación y no somos conciencia, es decir, algo que está más allá del espacio y del tiempo, como la ciencia moderna y como desde tiempos inmemoriales se ha demostrado, por lo tanto, somos máquinas. Y si somos máquinas, ¿de qué sirve la democracia? O sea, yo creo que es importante porque, quiero decir, yo no soy kantiana en ningún sentido, ¿no? Pero sí que creo que sí, hay verdades o creencias que no son objeto o sujeto de dar o recibir razones. Es decir, Totalmente. La ciencia llega hasta donde llega. La ciencia, de hecho, si nos basamos en la ciencia, el principio no fue el verbo, el principio fue el caos, el Big Bang, una explosión. Voluntad y voluntad de poder. Ojo, esto es voluntad y voluntad de poder en un sentido natural, ¿no? Naturaleza entendida como aquello que no puede pensarse a sí mismo. Pero esta idea nos ha llevado en gran medida a donde estamos. Es decir, el abono para el Homo Deus no puede ser que la transcripción de la carne y el hueso den lugar a una máquina. Porque como no podemos probar nada más allá, es decir, como hay un punto de la razón donde no podemos intercambiar argumentos, sino que es susceptible, y así lo hemos determinado, de un ámbito privado de creencia, públicamente, socialmente, no podemos pasar de la premisa carne y hueso a la conclusión computación, porque entonces estamos perdidos. Aquí está el gran problema.
que lo que no sabe el idealismo de Kant y compañía, es decir, la modernidad en general, que ha devenido en posmodernidad, en una descreencia de cualquier tipo de orden, cualquier tipo de jerarquía y cualquier tipo de sentido, lo que no sabe esa modernidad y esa posmodernidad es que precisamente lo que no conoces mediante la razón se puede experimentar. Y aquí está el tema. Por eso somos distintos a la máquina, porque tenemos capacidades dentro de nosotros que nos permiten experimentar aquello que no es algorítmico ni determinista y por lo tanto material. Y esto, para mí, creo que es esencial para comprender en qué nos diferenciamos de la máquina actualmente. Y por eso siempre repito que es un gran momento, porque viendo lo que no somos podremos comprender lo que somos. Es decir, es un momento muy oscuro, claramente. Es un momento, casi podríamos decir, apocalíptico en muchos sentidos, ¿no? Pero fíjate que la palabra apocalipsis, griega apokalipsei, significa la caída del velo, que es el momento cuando ves la verdad en su máximo esplendor, tanto lo grotesco en esa verdad como lo más elevado de esa verdad. Y creo que estar a punto de ser destruidos por la máquina, incluso que el propio humano quiera ser máquina, es decir, algo mucho más bajo de lo que es, que no tiene alma y que nunca tendrá consciencia, porque como muy bien dice físicos ganadores del Nobel como Sir Roger Penrose, la consciencia no es algorítmica, por tanto no es computacional, por tanto no es material. Tiene que ver con algo que está más allá. Y eso el teorema de Gödel, por ejemplo, lo ratificó. Es decir, las matemáticas más avanzadas ratifican que hay dimensiones que no puedan ser, que no deben ser, que son imposibles, que puedan determinarse mediante la razón, mediante lo computacional. Eso sí, no significa que por el hecho de no poder pensarlo, no puedas experimentarlo. De allí que Occidente naciera con una gran frase que es «yo solo sé que no sé». Pero ese «yo sé que no sé» de Sócrates no es el fin del pensamiento, es el comienzo de otra forma de pensamiento, que no es lógico, que es mítico, que es poético, que tiene que ver con lo que llamamos consciencia, pero una consciencia elevada. Por eso yo creo que cuando tú dices el problema es precisamente el idealismo que nos ha llevado hasta aquí, pues que el idealismo no es la teoría del alma platónica, el idealismo no es la teoría, o más bien las prácticas hindús, no es el Tao. El idealismo no es la hermética del Antiguo Egipto, de la escuela alejandrina, de la escuela platónica de Venecia. No es eso, es todo lo contrario, es tirar la toalla antes de tiempo. Y precisamente, como tú muy bien dices, el idealismo de la modernidad nos ha llevado a este momento. Y también Platón. O sea, Platón con su filósofo rey... Bueno, Platón, la República de Platón es gran parte de la base del Tercer Reich. O sea, quiero decir, hay autores... Hay tantos autores como exégesis, ¿no? Por supuesto, un Platón entendido de otra manera nos llevaría a otro sitio, es decir, también contarnos la historia de otra forma nos llevaría, por supuesto, a otros lugares. No hay otra manera de salir de aquí, pero sí creo que, decías, no hay jerarquía. Bueno, Nietzsche y el concepto de verdad en Nietzsche es súper jerárquico. Nietzsche también se ha leído de mil maneras, pero hay una concepción de la verdad absolutamente jerárquica. Y hay quien dice que es el abono para el relativismo que tenemos hoy en día, pero Nietzsche no es relativista. Otra cosa es, y yo te voy a defender, que la posmodernidad, si es algo, es una modernidad desbordada. 100%. ¿Puede haber otro camino posmoderno? Yo creo que sí, que hay ingredientes para ellos, pero si algo es la posmodernidad, es una... Y termino con algunas cosas. Yo creo que es importante entender todo esto que estamos hablando, no como épocas históricas, sino como filosofías, como epistemes, como paradigmas, como formas de razonar el mundo. La modernidad puede estar tan presente como la posmodernidad, como la antigüedad clásica, como el cuidado de sí grecolatino. Es decir, hay muchos mundos y todos están en este, si entendemos el presente de manera radical. Independientemente de que el alma sea inmortal o no, que esto podría ser un tema, Sócrates cuando está a punto de morir y hace toda una apología de la muerte,
entendía como actitud. Hay un momento que dice, oye, es que si el alma no fuese inmortal, yo haría muy mal en no enojarme con dureza. Bueno, independientemente de que tú opines que el alma sea inmortal o no, hay unos mínimos sociales que tienen que respetarse, porque la experiencia no la va a vivir igual todo el mundo. La podemos vivir tú y yo de una manera, la puede vivir... Entonces, hay unos mínimos sociales de consenso que tienen que ser respetados, porque si dependemos de la experiencia para algo tan básico como legislar, entramos en un embudo en el que estamos totalmente perdidos. Y yo creo que es muy importante aquí, y aquí voy a sacar una referencia que yo creo que es clave en el siglo XXI, que es la tesis de la excepción humana de Jean-Marie Schaeffer, donde establece 4 principios de ruptura del ser humano con el orden natural. El primero es un dualismo ontológico mente-cuerpo. El segundo, una ruptura óntica con el medio, es decir, pensar que el ser humano está fuera del orden natural de las cosas. Y el tercero y el cuarto, el que comentábamos, vamos separados, pero se puede entender en un pack, que es la subjetividad humana como realidad absoluta. Esa tragedia de la modernidad de la que hacemos depender a todo lo demás. Yo creo que si aceptamos la finitud radical de nuestra especie, y aquí es la pregunta que te quería hacer antes, una especie que no sabe morir puede vivir bien, esta es la gran pregunta para mí. Entender nuestra finitud radical, entender la especie dentro de la trama de la vida, creo que nos haría meter todo esto en un marco mucho más adecuado para todos, para los grandes frentes que tenemos hoy, a todos los niveles, ecología, justicia desde los movimientos antirracistas y feministas, democracia. Creo que podría ser un muy buen marco. Yo creo que es prácticamente imposible porque, teniendo en cuenta que el 90% de la población mundial es agnóstica o creyente, es decir, tiene la necesidad, o más bien siente el impulso de que hay algo más de lo que ves, sino que hay un mundo de lo invisible, o mejor dicho, un mundo interior con otro tipo de reglas. Obligar a que esa naturaleza se conforme con solamente una parte de sí mismos, ya partimos de una premisa creo que equivocada. Es decir, el ser humano desde tiempos inmemoriales, incluso actualmente, necesita una trascendencia. El problema es que como hemos confundido esa trascendencia, porque hemos confundido el sentido etimológico de las palabras y sobre todo hemos confundido y mezclado la jerarquía de lo cualitativo en la existencia, el orden de las cosas, eso ha terminado con, y aquí está el gran tema del momento, y vuelvo otra vez a las políticas de Elon Musk, Trump y el momento bélico al que nos enfrentamos, eso ha hecho que el ser humano quiera canalizar ese afán de trascendencia, que es una necesidad que no es racional, sino que está implícita en nuestro genoma, en nuestro ADN, se quiere hacer mediante la tecnología. Entonces, en vez de comprender que, y vuelvo otra vez al mito del Génesis, en vez de comprender que el ser humano ya es de alguna manera inmortal, aunque tenga un cuerpo mortal, en este caso, hace que esa necesidad de reconocerse inmortal pase por hacer el cuerpo algo inmortal. O sea, una equivocación de conceptos total y absoluto. Por ejemplo, para comprender el momento actual, no solamente hay que observar a Elon Musk, sino que hay que ver a los personajes clave protagonistas, que son los satélites que le rodean, que lo financian y demás, o que lo nutren de ideas. El gran filósofo contemporáneo de Silicon Valley se llama Ray Kurzweil. Es un tío de 80 años que toma también 100 pastillas al día y que está obsesionado con ser inmortal. Es el filósofo de Silicon Valley. Todos piensan como él. ¿Qué opina o qué dice creer Ray Kurzweil? Él básicamente habla de un crecimiento exponencial de la tecnología, donde poco a poco, según él, ya que la capacidad de almacenamiento de bits dentro de los chips, de los semiconductores, va aumentando con el paso del tiempo. Él ha trazado una línea vertical y ascendente en el tiempo, donde el chip o la tecnología va creciendo, hasta el punto que él ha determinado que en cuestión de 4 o 5 años, literalmente, el ser humano va a ser inmortal. Porque conseguiremos implantarnos microchips en el cerebro, véase Neuralink, la compañía de Elon Musk, que ya lo está poniendo, que está a punto de comercializarlo, conseguiremos llenar
la parte del córtex de nuestro cerebro con silicio para que de esta manera una parte de dicho cerebro se conecte con nanobots, literalmente se conecte a la nube, una nube de internet automatizada con IA, y de esta manera multiplicar por 1.000.000, según dicen ellos, nuestras capacidades cognitivas. Este es el sueño y la misión del Pope, actualmente el gran pensador de Silicon Valley. Entonces, para llegar ahí, te habla de todo un proceso. Te dice, vale, seremos inmortales, pero antes de ser inmortales ocurrirá algo, que es que la máquina, según cree él, algo que la ciencia está desmintiendo, será consciente. Y como será consciente, tendrá vida propia. Y como tendrá vida propia, quién sabe, el día de mañana, aunque no esté diseñada para ello, decida la propia máquina que el humano sobra. Y si sobra, porque ocupa espacio, genera gasto de recursos energéticos que podrían ser para la máquina, etcétera, 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 llegará a la conclusión, dentro de esa máquina, llegará a la conclusión de que nos tiene que exterminar. Entonces, dice Ray Kurzweil, para que eso no ocurra, el ser humano ha de competir contra la máquina. Y tendrá que nivelarse con la máquina para que no seamos una hormiga, la relación de una hormiga a un humano a una máquina. Entonces, la única solución para competir contra esa máquina y enfrentarnos a ella, sin querer destruirla, dice él, porque para él la máquina es fundamental, tenemos que implantarnos el chip y ser poco a poco colonizados por la propia máquina hasta el punto que seamos indiferentes de ella. Es decir, convertirnos en máquina. Que es lo que 2001, una odisea del espacio, muy bien explica. O sea, el astronauta Baumann, para enfrentarse a HAL en 2001, tiene que convertirse en una especie de máquina él, en ese niño final de las estrellas, líricamente, porque en el fondo es un niño híbrido con la máquina, ¿no? Se ha hibridado con la máquina. Pero lo que no dice Kurzweil, porque no le llega la inteligencia en el sentido más elevado de la palabra para comprenderlo, es que cuando tú te implantas un chip en el cerebro y multiplicas por 1.000.000 tu capacidad computacional, no eres un superhumano, eres una máquina. La máquina piensa de la manera que es computacionalmente, como una calculadora, no es otra cosa. Por tanto, si tú incrementas por 1.000.000 esa capacidad computacional, ya no sientes, ya no tienes intuiciones, ya no... O sea, hay un sobreexceso, un superávit de algo que aplasta al otro. Es decir, el ser humano es lo que es, piensa, es consciente, intuye y a la vez siente que tiene un alma y esa alma está conectada con el universo porque estamos de alguna manera constituidos en un equilibrio de órganos, de simetrías y de proporciones que hacen que seamos como somos. Si ya descompensas eso, dejamos de ser humanos. Somos máquinas, por tanto, no somos inmortales, somos tan mortales como es una máquina, porque una máquina no está viva. Y esta es la gran falacia del momento, que intelectualmente es insostenible. Claro, yo te voy a dar todo un punto de vista que en muchas cosas se complementa, pero en otras es totalmente contrario. Has dicho, obligar a que la naturaleza se conforme con una parte de sí misma y ese deseo de trascendencia, eso es Silicon Valley, en gran medida. Con una hermenéutica distinta, pero eso es Silicon Valley. El deseo de trascendencia a través de la máquina es el proyecto de inmortalidad de la modernidad desbordada y, por tanto, de la posmodernidad contemporánea. La tecnología yo la entendería como síntoma. Es decir, la tecnología es un síntoma de un problema mucho más profundo. El mito de Sísifo, que es un mito que populariza Camus en un libro que tiene el mismo título, El mito de Sísifo, cuando Sísifo es condenado por intentar burlar la muerte en 2 ocasiones y le condenan a subir una roca hasta una cima que jamás llega a colonizarse y vuelve a bajar la roca y vuelve a subirla, lo potente ahí es que él es consciente de que lo que está haciendo no está sirviendo para nada. Este podría ser nuestro día a día, socialmente. Es decir, puede haber una conciencia de que la hay, de hecho, en nuestro inconsciente colectivo como sociedad, agnóstica, atea, de que no hay un más allá, de que no hay una inmortalidad del alma.
Agnóstico no es ateo, ¿eh? Hay que recordar esto. Por supuesto, agnóstico no es ateo, por eso he dicho agnóstico y ateo. Perdí el hilo. Estaba diciendo que el gran problema de esto es ser conscientes, es la conformidad de la especie, ¿vale? Es pensar que la especie, por conformarse con una única vida, que es esta, que es finita y que puede ser material perfectamente, y podemos llegar a un punto medio donde esa definición sea aceptada por los dos en este marco, es ya un síntoma de un problema mucho mayor. En biología no se sabe por qué envejecemos, pero la segunda ley de la termodinámica, la primera, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Se transforma y se degrada cualitativamente, es decir, no podemos reciclar 100% y nuestra materia se degrada, pasa el tiempo y envejecemos y morimos. Esa aceptación radical de la muerte no es lo que nos falta como especie que no debe aspirar a ser inmortal, a poder meter su conciencia en una máquina. En referencias mainstream, por ejemplo, La Sustancia, que tiene también una gran lectura de género, pero La Sustancia es este proyecto de ser eternamente jóvenes, de vivir eternamente, este deseo que tú decías de trascendencia. ¿Qué estado de naturaleza es ese que no acepta el envejecimiento, que no acepta la finitud, que no acepta la belleza de una vida que puede ser única y que no traería consigo ningún problema? Para mí, uno de los grandes temas a día de hoy no es tanto quiénes somos, porque decías tú, preguntas clásicas, quiénes somos, conócete a ti mismo, es en quién podemos convertirnos, en quién nos estamos convirtiendo, por no aceptar una trascendencia que puede ser inmanente y no pasa nada. Pero fíjate tú, y me remito otra vez al mito del Génesis, es decir, desear la inmortalidad material es una equivocación de base. ¿Qué es lo que no ha entendido Silicon Valley? Cuando ya hay una parte de nosotros que es material y otra parte que no es material. Cuestión que la ciencia contemporánea y moderna está a día de hoy ratificando. Esa necesidad de ser inmortales, si se canaliza, si se desarrolla mediante un conocimiento real de quiénes somos. Por ejemplo, tú cuando entrabas en el templo de Delfos, en la Grecia antigua, había una inscripción que ponía: conócete a ti mismo y conocerás los astros, los planetas y los dioses. Es el camino, es la aventura que todo ser tiene que hacer para convertirse en quién es realmente. A la pregunta de ¿qué podemos ser?, a la pregunta de quiénes somos, precisamente es ese camino a la inversa que hacen simbólicamente Adán y Eva con su caída de quiero ser inmortal. Yo precisamente hablo de otra cosa, no hablo de una inmortalidad física, es saber que ya de base hay una parte tuya que es mortal, que hay que aceptar, es decir, tenemos que morir, pero hay otra parte que es la que todas las tradiciones precisamente han hablado que no muere, que está más allá del espacio y del tiempo. Y es esa que la gran parte de la humanidad no aspira a ser, sino que sabe que es, de alguna manera. Siente que es. Y no es un proceso racional, no es un proceso computacional. Es saber que hay algo más allá de lo que los sentidos exteriores pueden sentir. Y hay una experiencia, que es lo que antiguamente se llamaba una experiencia de trascendencia, que es aquello que de alguna manera nos conecta con el universo entero. Es decir, nos dejamos de ser individuos para ser algo más que individuos. Y tú, cuando al final trasciendes la limitación de tu individualidad y te asomas a aquello que no puede ser computacional, que no puede ser basado en un proceso determinista, que no puede ser algo lógico, porque eso es la materia, es un algoritmo. Puedes comprender lo que antiguamente se llamaba el anima mundi, que es que hay un alma del mundo, y es entender que no hay diferencias entre nosotros. Por ejemplo, en la física cuántica, cuando se habla de electrones, no se habla de electrones
individuales. Se habla de protuberancias o de olas dentro de un océano. Es decir, es una protuberancia dentro de un campo unificado. La tradición, las diferentes tradiciones que han habido filosóficas y metafísicas a lo largo del tiempo, te ayudan a comprender, te ayudan a bajar hasta ese nivel, o mejor, te ayudan a interiorizarte hasta comprender que no hay realmente una separación algorítmica binaria basada en unos y ceros, que es lo que nuestros sentidos materialmente sienten y comprenden del universo, sino que hay algo más. Y lo divertido del asunto, y con esto cierro lo que quiero decir, es que precisamente los científicos, los ingenieros que están investigando realmente en la ciencia y la filosofía de la computación y también la filosofía de la mente, son precisamente aquellos que están volviendo a Platón. Son precisamente aquellos que están volviendo a los Vedas, a los Upanishads. Son aquellos que precisamente están volviendo a esa visión de que somos algo más que algo computacional. Y porque han entrado en las entrañas de la máquina, porque han entrado en las entrañas de las ecuaciones, porque comprenden los teoremas, en este caso, por ejemplo, de Gödel, ¿no? Como Roger Penrose. ¿Tú crees, Isaac, que el ser humano como especie tiene una diferencia de naturaleza, y no de grado, de naturaleza con el resto de especies? Yo creo que sí, claramente hay una diferencia, evidentemente, por el mero hecho de que tenemos, o sea, pero no es una diferencia, es una diferencia de grado. Claro, nada por más. eso te he preguntado, O sea, yo creo, por ejemplo, te pregunto de naturaleza, es decir, porque de grado podemos jugar, pero si la estableces de naturaleza... No, de grado. De grado claramente. Por ejemplo, Roger Penrose, el premio Nobel, que es el físico, teórico y además matemático, él llega a decir una cosa que es muy importante para comprender esto. Él dice, tiene más conciencia un perro, tiene incluso más conciencia una hormiga que no una IA. Y esto es muy importante entenderlo, porque... Pero tú me dirás, tú has dicho que sí, tú has afirmado. No, yo no establezco ninguna diferencia. O sea, me parece tú que el gran mal... No, pero tú has afirmado que un perro seguramente tiene más conciencia que un algoritmo, ¿no? Que una IA. Es que definir qué es yo nunca establecería el término conciencia o consciencia, es decir, conciencia como consciente de ti o del resto, o conciencia como capacidad de pensamiento, para definir... Yo creo que hay una obsesión del ser humano... Pero es que ahí está la clave, porque es que, de lo contrario, somos sencillamente procesos computacionales. Y somos mucho más que eso. Y aparte es algo, Paula, que no solamente es una experiencia directa del ser humano, que con eso ya bastaría. Es decir, no debería haber más medidores tecnológicos que la propia experiencia humana para decirnos lo que es verdad y lo que no es verdad. Es decir, ¿por qué un instrumento fotovoltaico o sensible a tal puede, mediante los números, decirnos qué es más real que nuestra propia sensibilidad? Eso para mí considero que es ridículo. Pero se da la casualidad, y es muy divertido, y también es muy irónico, es que las matemáticas más avanzadas y la técnica, o en este caso la ciencia de vanguardia, está de alguna manera verificando lo que ya sentimos en nuestro día a día. De que hay algo más. Y ese algo más no es visible. Entonces, yo cuando digo... Pero aunque no lo verificase la ciencia, ¿perdería o ganaría valor? No, es decir, todo lo contrario. Claro. Entonces, quiero decir que hay un punto donde hemos de construir socialmente una base no antropocéntrica que restaure al ser humano en la trama de la vida, en el orden natural, sin aspirar a más. O sea, quiero decir, Pero ¿cómo quieres crear un mundo en el que no somos lo que somos? Es que lo que somos es una respuesta abierta. Es que, quiero decir, hay una obsesión del ser humano por darse una imagen a sí mismo. ¿Pero qué significa abierta? O sea, tú no puedes ser algo que no eres. Es decir, tú puedes empatizar con una hormiga, puedes empatizar incluso con una IA, pero no eres una IA, tampoco eres una hormiga. Eso no significa que tengas que ser mejor, pero eres distinto. Entonces, ¿por qué hemos de crear? Vuelvo al Timeo. El Timeo crea un gobierno en torno a lo que realmente es el ser humano. Es decir, adapta el mundo a la naturaleza del ser humano. ¿Por qué hemos
de hacer el efecto, el proceso contrario. Claro, es que el problema es que hemos adaptado el mundo a lo que el ser humano ha dicho de sí. A lo que creemos erróneamente que somos, que es muy distinto. Pero el error, es decir, el error entendiendo que estás comprendiendo la verdad como un proceso de verificación, es decir, la verdad como un concepto que es susceptible de decir esto es verdadero, esto es falso, esto es un error, esto es un acierto. Esto en una democracia es muy complejo, porque tenemos que dialogar con gente que piensa que el ser humano se define por su capacidad de pensamiento y que se define por su capacidad para alcanzar la inmortalidad y para volcar su conciencia en una IA. Entonces, yo creo que el problema está en entender ese razonamiento e incluso la manera de razonar, la manera en la que vemos el mundo, como una adecuación a lo que el ser humano es por encima de otras especies y por encima de los ecosistemas. Eso es lo que nos ha llevado a una crisis climática sin precedentes o a un desboque absoluto de la tecnología hasta el punto de cumplir la tesis de la singularidad de Kurzweil. O sea, me parece problemático dar una definición unívoca, tanto de un lado como de otro, sin unas bases éticas, y aquí la ética tiene una fuerza y debe tenerla fundamental, además de que hay una obsesión a nivel especie por darnos una imagen a nosotros mismos peligrosísima. Peligrosísima. Es que, Paula, precisamente creo yo, hemos destruido la armonía natural del mundo precisamente en el momento cuando hemos dejado de ser humanos. Y no es algo nuevo, no es algo que viene ahora con la revolución cibernética que se inicia en Silicon Valley y a través de personajes como Norbert Wiener y compañía, sino que es algo que se viene llevando a cabo desde el origen del capitalismo, número uno, que precisamente es un lenguaje computacional, claramente, que afluye en la revolución industrial y ahora se corona con fuegos de artificio con la revolución cibernética y computacional de las máquinas, ¿no? Es decir, precisamente es en el momento cuando dejamos de entender quiénes somos realmente como humanos, cuando precisamente dejamos de ser humanos. ¿Y cuándo es que dejamos de ser humanos? Cuando creamos granjas industriales animales, cuando maltratamos al animal, cuando generamos abusos humanitarios de todo tipo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, vuelvo otra vez a Delfos. Cuando se dice conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, es una visión no antropocénica, precisamente. Es una visión que contempla el universo entero, animales incluidos. No hay que recordar, y para esto creo que te va a gustar, Paula, alma es ánima, animal viene de alma. Es decir, cuando tú comprendes eso, te das cuenta de que hay una unión entre animales y humanos que va más allá incluso de los gestos que pueda haber entre ambos. Hay una cuestión que nos emparenta al 100%. Ánima, o los animales, también se llamaban los planetas antiguamente. Había una relación entre planetas y animales. Es decir, la cosmovisión antigua, la que hace del humano algo más allá de lo que computacionalmente creemos que es aquello precisamente lo que nos emparenta, nos solidariza con la naturaleza, empezando por los animales. Te voy a citar a un antropólogo, que la antropología es una disciplina importantísima y nos ha dado grandes lecciones. La antropología, lejos de ser esa hija huérfana de la filosofía, Arnold Gehlen, creo que es el nombre exacto, decía que tú ves el mundo y piensas sobre ti mismo de una manera radicalmente opuesta si crees que vienes de ser un mono con suerte, y si eres un mono con suerte, es decir, un primate que en un momento dado de la evolución, por mutación, y aquí sería muy interesante volver o situar como referente no a Darwin sino a Lynn Margulis, luego volvemos sobre esto si hay tiempo, o si eres hijo de Dios. Y vas a ver radicalmente distinto el mundo y te vas a ver radicalmente distinto a ti. Hay 3 grandes golpes al ego en la historia. Esto creo que lo dice Freud, pero a ver qué es la referencia porque me acaba de... No tengo la referencia comprobada. Pero hay 3 grandes golpes al ego humano, que es lo que yo creo que hay que descentrar de toda esta historia, con una dosis
de humildad radical, como nunca antes vista, a nivel especie sobre todo. También a nivel individual, pero bueno, ahí entramos en la doctrina del liberalismo y en el entramado institucional para proteger a un yo soberano, y habría que, por supuesto, repensarlo. Por eso es importante repensar el estado de naturaleza que nos damos en conexión con esto. 3 grandes golpes al ego. La Tierra no es el centro del universo, ni el Sol gira alrededor de ella. Somos un mono que efectivamente ha tenido suerte, y lo consciente de nuestra vida y la capacidad que tenemos de cuidado y de conocimiento sobre nosotros mismos no es tanta, porque hay una gran parte inconsciente, aquí todo el psicoanálisis, que no tenemos en cuenta y que rige gran parte de nuestros comportamientos cotidianos. Estos son 3 grandes momentos fundamentales para entender dónde estamos y dónde podríamos estar. No quién somos, sino en qué podemos convertirnos, que me parece clave. Y luego el mandato délfico conoce... Pero ¿convertirnos en qué? Porque esto es posthumano. Precisamente el posthumanismo nace de eso. Es una buena lectura. Puede ser posthumano, puede ser... Es decir, pretender algo que no somos para convertirnos en algo. Es decir, ¿convertirnos en qué? A mí me parece dantesco. Es decir, no estoy refutando la frase. Es decir, no me parece, y respondiendo a la pregunta que te he hecho antes, no es tanto cómo podemos definirnos, sino cómo queremos definirnos. Es decir, qué estamos usando para fundar una nueva especie. Esto es clave, y hay que responder colectivamente a esto. ¿Para fundar una nueva especie a qué te refieres? Una especie hibridada, en este caso, en el campo de la inmortalidad, usando la biotecnología para conseguir, no tanto ser inmortales, rejuvenecer con toda una estética del cuerpo muy clara, y aquí podemos utilizar Dondai para ver el arquetipo masculino y la sustancia para ver el arquetipo femenino, porque no basta con no morir, tienes que ser joven y tienes que cumplir una serie de parámetros estéticos. O el proyecto transhumano, como la capacidad de implementarte un chip, la capacidad de exportar tu mente en un disco duro, la capacidad de hibridarte con... que también te digo, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad más absoluta, ya tenemos soportes tecnológicos que podrían ser prótesis de nuestro cuerpo. Nos ubicamos con Google Maps, necesitamos información de determinada... O sea, quiero decir, ya podríamos... De hecho, esto dice una referencia bastante común también, bastante conocida, Yuval Harari dice ya esto. Entonces, bueno, y también no perder de vista que la cosmovisión antigua con Platón y Aristóteles como estandarte, más allá de la etimología del alma, trataban a todo lo que no fuese un hombre blanco heterosexual como como fuera de la ciudadanía, como extranjeros, si eras mujer, si eras animal. Entonces, bueno, yo creo que en ese contarnos la interpretación que tú haces de la cosmovisión antigua es fundamental para entender nuestras raíces de otra manera, o entender la historia como arraigo al suelo, como decía Heidegger, de otra manera, pero sin perder o tergiversar lo que dijeron en su momento, que también fue... Es precisamente esto, Paula. O sea, por un lado, se ha tergiversado por completo, y 2, hay que entender que los antiguos griegos no eran ángeles. Es decir, tuvieron muchísimas equivocaciones. Pero debo decir que en este escenario en el que nos encontramos, donde ha entrado otro protagonista, que es la máquina, para comprender dónde estamos y hacia dónde vamos en esa relación entre máquina-hombre y cómo todo ello está articulando una nueva forma de entender la política, debemos saber quiénes somos en contraposición a lo que no somos. Y eso es la máquina. Por eso, lo que tenemos es una serie de libros, escritos, tradiciones, que pueden ayudarnos a desandar ese camino que nos ha llevado hasta aquí, a reducirnos hasta el nivel de la máquina, pero de todos modos es una experiencia que todos tenemos en el día a día. Es decir, tú sientes en tu día a día que hay algo que eres tú como individuo y algo que va más allá del individuo, que te emparenta con el universo. Es decir, somos el que observa y somos lo observado. Y no quiero entrar otra vez en las teorías matemáticas más avanzadas, ni tampoco en la física, sino sencillamente en la experiencia. Por eso yo soy muy optimista con este momento. Porque precisamente se está pinchando la burbuja de la falacia que ha hecho
la sociedad maquinal en la que vivimos. Por ejemplo, otro de los grandes crímenes lingüísticos fue de Jacques Perret, un lingüista que en los años 50 del siglo pasado cogió el concepto deus ordinator en latín para llamar a la máquina eso, un ordinator. Es decir, le llamó el nombre de un dios. Cuando un dios, desde un punto de vista metafísico, no puede ser computacional, es infinito, por lo tanto no es determinista. Es decir, hubo una inversión total de los valores semánticos de las palabras. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos actualmente precisamente, y por ello hemos de desenredar todo este lío, ha sido a una corrupción del lenguaje, a una tergiversación donde lo que llamamos hoy Dios, máquina, hombre, alma, espíritu, inteligencia, razón, consciencia, no es lo que creemos que es. Por eso es tan importante volver una y otra vez a la etimología. Pero si tú no quieres volver a la etimología, o quien fuere no quiere volver porque considera que está caduco ese pensamiento, yo diría, entra dentro de ti. Entra dentro de ti y vuélvete a preguntar, ¿quién soy? Porque esa es la única pregunta y la única respuesta que va a solucionar el nudo gordiano maquinal en el que estamos. Vamos a ver qué opinan los oyentes que tenemos hoy de público, que si quieren dar hacer unas preguntas o unos comentarios para ver cómo estamos, qué sentimos, qué pensamos sobre todo esto. Venís aquí, dos. Como todo lo que exponéis, pero realmente es una realidad, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? O sea, estamos viendo... Geoffrey Hinton, el premio Nobel de este año, por el descubrimiento de las redes neuronales a través de inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, premio Nobel de este año, dijo una frase en una entrevista que es clave. Dijo, toda la desregulación actual en la IA, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump, que está intentando desregular los avances en inteligencia artificial, tienen que ver con la creación de un soldado o de una máquina de matar muy letal. Es decir, en un momento donde la ecología moderna y la lucha climática nos han dado a entender que hay límites en el planeta, por tanto hay límites económicos, y también en un momento donde todas las naciones del mundo han hecho de forma directa e indirecta un paso hacia adelante para romper esos límites, siguiendo en ese crecimiento económico, la única forma para sobrevivir es que gane el mejor. Es decir, se ha roto la concordia entre naciones que mediante la democracia y la diplomacia podían llegar a acuerdos. No, ahora si tú tienes minerales raros y yo no, en vez de llegar a un buen acuerdo, yo te invado. Porque de esta manera saco la mejor negociación, como diría Donald Trump, the best deal para mi país. Por eso la IA es tan importante, por eso la máquina es tan importante, porque están diseñando la perfecta máquina letal. Y eso significa hacer del campo de batalla un campo de batalla que a día de hoy no solamente está a punto de darse otra vez o de forma magnificada en Ucrania y poniendo al resto de países del mundo en el juego, también en Israel, como se está viendo, Irán, etc. Y pronto, que es algo que se dice mucho, pero que tampoco se imagina demasiado, es una guerra en los mares del sur de China. Es decir, parece que todo nos está llevando a una tercera guerra mundial. Y en esa tercera guerra mundial va a ser vital Silicon Valley, porque aquel que tenga las armas automatizadas por IA, drones automatizados, etcétera, 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 pero más importante aún, aquel que consiga el soldado humano híbrido con la máquina, que consiga, por ejemplo, y están ya desarrollándolo, que el decalaje que hay entre tu decisión de disparar y disparar, que son 20 milisegundos o algo así, o 20 nanosegundos, no recuerdo, se reduzca a la mitad, de esto estamos hablando. O sea, hacer un cyborg en el campo de batalla es aquel que ganará la guerra, que automatice las armas y que robotice al humano. Silicon Valley se han frotado las manos. Primero,
porque es la gran oportunidad de negocio para ellos. Es decir, toda guerra es un negocio. Esto no hay que olvidarlo. Punto. Y un gran momento de innovación también. Y además matan dos pájaros de un tiro. Porque en este caso, el ansia de crear un soldado inmortal es aquello lo que les va a permitir a ser ellos también inmortales. Es decir, toda guerra, además de un negocio, es un campo de experimentación de tecnologías, porque es el gran momento para la gran inversión. Todo país, cuando invierte de verdad, es en la guerra. De esta manera, las tecnologías, Internet misma, nació de la guerra. Es decir, toda tecnología más avanzada nace, por lo general, de las guerras. De ahí que sea tan importante. O sea, realmente en Europa estamos mal, porque nos venden que realmente el futuro es el nuclear, y es muy bueno tu concepto porque tú dices que es realmente la sustitución del robot, que es a donde hay que apostar, las potencias, ¿no? Es la deshumanización. Deshumanización. Es decir, yo soy un pacifista radical a estas alturas de la película, porque no solamente nos enfrentamos con enemigos con más armas, con enemigos muchísimo más violentos, además que están en una cruzada pseudo-mesiánica, como los rusos, como los israelíes, por ejemplo, sino que además nos estamos enfrentando con el desarrollo armamentístico de unas armas que el día de mañana también van a ser nuestros enemigos. Es decir, las propias armas que diseñemos, como serán automatizables, acabarán siendo un problema para nosotros. Así que estamos creando un monstruo. De ahí que sea tan sumamente pacifista. Se nos ha unido una persona del público que nos va a hacer unas preguntas, unos comentarios y podemos abrir también la conversación. Lucía, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, súper interesante, cuánto estamos aprendiendo. A mí todo esto me ha llevado a algo como muy, muy cercano, que es mi abuelo. Mi abuelo pues vivió hasta los 104 años, una vida maravillosa que pasó evidentemente por 1000 episodios y que pasó de montar en un burro en Valladolid a volar en avión, ¿no? Estas vidas que son tan largas, donde se ven tantos cambios. Y yo me acuerdo cuando ya tenía, pues eso, 102 años, que se habla mucho, ¿no? Pues, ¿qué piensas, abuelo, cuando llegue la muerte? Y me acuerdo de conversaciones con él que decía, es que yo ya estoy, Lucía, yo ya he vivido mucho y vivir cansa. Y las he visto de todos los colores, entonces si llega mañana, pues bienvenida sea, porque ahora no te lo puedes imaginar, porque eres muy joven, pero vivir cansa, ¿no? Y cuando estabais hablando pensaba, si todo esto que están pensando llega a la realidad y conseguimos ser inmortales, esta sensación de que vivir cansa, ¿puede llegar un momento que habrá que deshacer semejante bolo y ver cómo nos hacemos otra vez mortales? O sea, ¿podríamos llegar a semejante contradicción? Pensando, no, es que al final nos hemos equivocado y es que es verdad que el ciclo natural de la vida es uno y hay un momento en el que, bueno, pues cuando mueres más joven o tienes muertes trágicas es terrorífico, pero cuando las vidas se dan con una cierta naturalidad y está viendo cada vez más personas centenarias y muchas de ellas exponen que es cansado vivir y que llega un momento que es muy bonito poder morir, ¿tendremos que deshacer semejante bolo? Qué buena pregunta, porque está situando el sentido de la vida y la fatiga vital que supone y la acumulación de experiencias. Me parece súper buena reflexión. Es decir, ya no si es posible, es deseable vivir 200 años, de qué manera se podría plantear la sociedad, qué tipo de relaciones podríamos tener, qué sentido tendría. Es decir, me parece un... Y rescata el papel de la ética, porque en todo esto, o sea, si es deseable... Estamos todo el rato quizás en si es posible o en qué tendencia o de qué manera podría encuadrar, pero esto es deseable, es decir, ¿tiene sentido? La pregunta por el sentido, ¿tiene sentido vital vivir 200 años? ¿Para qué? ¿De qué manera? No sé, a mí la peli de La Sustancia me parece clave. O sea, es decir, el coste de envejecer, ella pone su cuerpo, es decir, por ser joven y por suplantar en este caso una identidad que no me pertenece, pero por habitar un corpus y poder volver a vivir otra vida distinta o incluso volverla a vivir desde otro punto de vista, porque al final ella empeña todo un... Bueno, se inyecta literalmente, la película es Demi Moore inyectándose una sustancia que le permite vivir en un avatar que es ella misma, refundándose y viviendo otra vez
otra vida nueva, con juventud, desde la juventud. Por eso el proyecto de la inmortalidad está de Silicon Valley o de este Brian Johnson en Don't Die, estrechamente ligado a la juventud. Si no eres joven, si no tienes potencia vital, es muy cansado vivir. Totalmente. Yo creo que precisamente, fíjate lo que voy a decir, vivimos para aprender a morir. Es decir, ¿cómo vas a enfrentarte a ese momento? Me atrevería a decir, a ese misterio, cuando te llegue el instante. ¿Lo vas a mirar con tranquilidad, como hizo tu abuelo? ¿O lo vas a mirar, como hacen estos de Silicon Valley, con un miedo atroz? Es decir, no nos engañemos, todo esto es miedo. Toda esta, incluso la guerra misma, ¿no?, la que a día de hoy nos estamos enfrentando, no deja de ser gente, hombres, la mayoría, que tienen mucho miedo a la vida y especialmente a la muerte, ¿no? También debo decir que la vida y la muerte no puede verse desde un punto de vista, y repito, binario, computacional. No es blanco o negro. Hay el dicho de cuando naces mueres algo y cuando mueres naces algo. Es decir, antiguamente se creía que la vida era cíclica, era circular. O sea, no era 1 y 0 como ve la máquina, la existencia. Es decir, cuando, por ejemplo, la noche está en su momento más oscuro, de golpe, paradójicamente, nace el día otra vez. Es decir, por eso yo cuando hablo de algo que va más allá de lo racional, hablo de algo que va más allá de lo binario. Es decir, no hay una noche infinita como no hay un amanecer infinito, como no hay una muerte infinita y no hay un nacimiento infinito. Es decir, todo es cíclico de alguna manera, ¿no? Por eso el lenguaje es tan importante. Pero siempre y cuando sea un lenguaje que se adapte a la naturaleza de las cosas. El problema también de la posmodernidad, que en el fondo es posthumanismo, nos ha llevado a creer que con el lenguaje puedes inventar cualquier cosa. Pero eso te lleva a Silicon Valley. Creer que engañándote, creyendo que la máquina tiene conciencia, porque creen que tiene conciencia. O sea, el ingeniero jefe de IA de Facebook cree que su IA, la que ha diseñado, tiene emociones. A ver, por favor, ¿cómo va a tener una placa de silicio emociones? Es decir, es gente muy confundida porque en el fondo tiene mucho miedo. Y sabemos que cuando el ser humano tiene ansiedad, cuando tiene pánico o cuando tiene miedo, empieza a pensar incorrectamente. Por lo tanto, creo que hay que volver a la postura filosófica de tu abuelo, ¿no?, que es sencillamente adaptarse a lo natural. Natural es pasar una serie de ciclos. Y también hay otro tema que además hay mujeres madres aquí en el público, que es dar la vida, y que es algo que es, desde mi punto de vista, terriblemente humano al mismo tiempo, y es algo una sensación y una emoción que hasta que no la vives en ese instante no sabes lo que se puede llegar a sentir. Y es el momento que da salud y que pares y que te abres en canal para que llegue una nueva vida y ves a la nueva vida a lo tuyo, de un tamaño diminuto. Es inexplicable lo que ocurre ahí. Y yo sí que recuerdo en ese momento pensar, pues ya está. Es decir, o sea, es muchísimo más grande que yo misma la vida. Y en ese dar relevo a que otras vidas sucedan, solo tiene sentido si la tuya en un momento también desaparece. O sea, esa continuidad infinita perdería todo su valor y todo su sentido, que en ese momento, no sé por qué, pero lo entiendes, porque hay otras vidas que van a llegar y esa sucesión de historias, de vidas, de emociones, que son finitas, como mínimo, como estabas diciendo tú, Isaac, que me ha gustado mucho, ¿no?, de esa corporalidad, pero no en ese alma que no sabemos hacia dónde va ni de dónde viene. Pues ahí hay algo increíble, y que es cierto que cuando traes al mundo a una nueva vida hay un instante en que sientes que esto es muchísimo más grande de lo que podemos ser en ese momento, ¿no? ¿Es hija o hijo? Hija. ¿Tú sientes con tu hija que algo os conecta? Es decir, y no solamente retóricamente, cuando tú la observas, ese ser observado
sientes cómo te observa a ti también? Es decir, ¿os une algo más allá del espacio-tiempo? Sí, completamente. Es que no podría ponerte palabras lo que se produce ahí. Yo creo que lo hemos sentido todos y todas al mirar a nuestra madre, a nuestro padre, incluso al mirar a veces a nuestra mascota, a nuestro perro. Yo creo que se produce ese momento, y esto lo he hablado con Paula y me lo ha compartido también, ¿no? Cuando estás mirando a un ser, que puede ser eso, tu hija, o puede ser un animal, ¿eh? En este caso mi perra. En este caso su perra, exactamente, y la gente que tiene mascotas lo puede sentir. Hay algo en ese cruce de miradas que se está como transmitiendo, que como has dicho tú, Isa, quién mira a quién y desde dónde y cómo, que es inexplicable. Y yo con mi hija lo siento en muchísimos momentos del día y de muchas formas diferentes. Y está totalmente fuera de lo corporal, es algo pues único, y que científicamente, yo soy ingeniera de hecho, no podría poner palabras de nada a algo similar. Es que precisamente las palabras no hacen justicia. Sí, exactamente. Y, yo creo que es sin embargo lo es todo, ¿no? Yo creo que es profundamente corporal, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo diría que sí. Yo diría que no hay nada más... no hay nada más corporal que una mirada. Pero no hay que entender lo corporal como insuficiente. O no hay que entender lo corporal como poco trascendente. Yo creo que podemos maravillarnos con la mirada de nuestros hijos, la mirada de nuestros familiares, la mirada de la persona a la que amamos, la mirada de especies más allá, o sea, de otras especies, de un árbol. O sea, yo creo que hay fascinación. En el anterior podcast decía, joder, ha habido un avistamiento de una especie abisal súper rara en las profundidades del océano. A mí me interesa mucho más la profundidad del océano o la extensión de la Tierra, esto lo decía Deleuze, la Tierra solo es fértil en su primera capa, que Marte, que la exosfera terrestre. Pero piensa que, si bien es cierto que la mecánica newtoniana clásica define lo corporal, también es cierto que, por ejemplo, la física cuántica define algo que va más allá de lo corporal. Cuando hay, por ejemplo, un entrelazamiento entre dos partículas subatómicas en diferentes partes de la galaxia, algo demostrado matemáticamente, te está diciendo que hay algo más que la corporalidad. Hay algo que nos unifica, hay algo que nos entrelaza, hay algo que va más allá de la división cartesiana entre sujeto y objeto. Hay algo que nos unifica. Por ejemplo, es muy ilustrativa la imagen, y no quiero entrar en las metáforas antiguas, ¿no? Pero es muy ilustrativa la imagen del campo cuántico, que cuando hay un colapso en la frecuencia de onda y un electrón sube a la superficie, no sube como algo individual, un electrón o una partícula subatómica, un quark, un bosón, sube como una ola dentro de un océano. Es decir, cuando tú ves a tu hija, estás viendo una ola dentro de un océano que tú compartes con tu hija. Eso es lo que no es corporal, porque lo corporal es algo que genera divisiones, porque es algo que se siente con los sentidos exteriores. En cambio, hay un sentido interior que tiene que ver precisamente con lo que nunca será la máquina, que es la consciencia y la intuición intelectual, que es aquello que te permite saber que hay algo más que sencillamente la división binaria corporal y la distancia entre sujeto y objeto. Hay algo que nos unifica. Y eso es lo que quiere hacer la tecnología mediante precisamente la corporalidad, que eso es ya la gran estupidez, claro, ¿no? Pero yo creo que se puede salir de Descartes y del dualismo ontológico, evidentemente, sin ir más allá, sin un más allá, sin una trascendencia necesaria. Pero se ha demostrado científicamente esto. Hombre, yo creo que el más allá no se ha demostrado científicamente. No, más allá no, pero estamos hablando de mecánica clásica, la famosa que es corporal. frase de Einstein, cuando hay unos, no lo sé exacto, tendría que estudiarlo pormenorizadamente, pero cuando se hace una serie de descubrimientos en mecánica cuántica y dice, bueno, esto no puede ser porque Dios no juega a los dados. Pero ves, justamente estaba haciendo una defensa implícita del diseño inteligente, entonces. Es decir, claro, si solamente fuera corporalidad, significa que la evolución de las especies y del universo en general tiene que ver con un proceso aleatorio, claro, caótico. Pero claro, eso no tiene sentido cuando dentro, por ejemplo, de una célula, actualmente hay literalmente 100 millones de átomos.
¿cómo puede esa armonía atómica organizarse si no hay de alguna manera algo que esté poniendo orden en las cosas? Si solamente es corporal, es decir, tiene que ver con procesos computacionales mediante la combinatoria entre unos y ceros, ponte el caso, entre bits, significa que de alguna manera esto es un caos que da la apariencia de orden. Cuando en el fondo lo que la ciencia demuestra es que es un orden con la apariencia de caos. Es distinto. No lo creo así. Yo creo que el orden es una idea. Y hemos operado en la historia con eso es posmoderno. Con ideas. Yo soy muy posmoderna. O sea, quiero decir, yo soy hija de un tiempo determinado, yo soy muy posmoderna. Entendiendo la posmodernidad, y esto lo podemos debatir en profundidad, no como una modernidad desbordada. Yo creo que hay una posmodernidad bicéfala, que dice sí o no a la modernidad y que necesita una tensión con la ilustración, y que es lo que define nuestro tiempo. Precisamente la posmodernidad acaba en la posthumanidad. Pero no lo creo así, pero podemos debatirlo. Porque si no hay naturaleza, porque todo tiene que ver con ideas que pueden ser no interpretativas, sino que son caprichosas, porque no existe algo así como la verdad, significa que entonces podemos ser quien queramos ser. Claro. Y eso es la posthumanidad. Precisamente, esto es Silicon Valley. La creencia que sencillamente por desear algo, tú puedes ser ese algo. Bueno, eso es la meritocracia, eso es el neoliberalismo más voraz. Exacto. Pero bueno, esto da para otro episodio, no voy a meterme aquí pormenorizadamente a debatir esto, pero la idea de que hay un orden en el universo, la idea de que hay una línea ascendente de progreso... ¿Tú de verdad que es que no hay un orden en el universo? Yo creo... esto daría para otro tema, pero termino esta idea y ya. O sea, es decir, la idea de que hay un orden en el universo, la idea de que hay un progreso teleológico, la idea de que hay un fin... No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Tiene mucho que ver, porque sí, yo creo que entender la naturaleza como un todo ordenado, entender el ser humano como... O sea, esto da para otro episodio, esto lo tardamos en otro episodio, pero... Piensa que precisamente si hay un orden, tiene que ver con un orden que poco a poco, mediante la entropía, según la ciencia entrópica, se va desordenando. Pero la entropía tiende al caos, claro. Es decir, cuando decimos orden, no estamos diciendo progreso indefinido, es todo lo contrario. O sea, el progreso indefinido... Pero entonces la entropía es un principio que defiende el caos absoluto. Pero defiende que venimos del orden y que vamos poco a poco hacia el caos. Es muy distinto. Pero el orden es una idea, Isaac. Es decir... Pero si no hay orden no podríamos estar hablando. Porque es que la palabra increíble... es ordenar el sentido de las cosas. Claro, pero es que es increíble pensar que la probabilidad de la existencia humana es la misma que si pones un avión comercial en un garaje y de repente pasa un tornado, lo monta y echa a volar. Es increíble. Y en nuestra mente, que tiende a ver una figura en una nube y tiende a ordenar, es una tendencia que puede estar en nuestra cotidiana más... Entonces es orden. Bueno, tendemos a buscar sentido en la vida, pero eso no quiere decir que haya un sentido predeterminado en la misma. Y esto es muy importante. Cuando muere Dios, que muere, en realidad lo asesinamos, estamos en la tesitura de preguntarnos por el valor de la existencia. Y estamos en la tesitura de preguntarnos si no hay un orden y no hay más allá, ¿qué pasa? ¿Hay una vida que merezca la pena ser vivida sin eso? Esa es la pregunta de la contemporaneidad. No tiene sentido cuando no hay sentido. Aquí es la respuesta. Pero eso también nos da mucha libertad, Isaac. ¿Cómo va a haber una respuesta a esta pregunta si ya la premisa es que no hay sentido? Por lo tanto, no hay conocimiento de uno mismo. Por lo tanto, no tiene sentido, por lo que la propia palabra indica, seguir viviendo. No hay un sentido unívoco. Y de hecho, no hay un sentido predeterminado. Entonces, si no hay un sentido absoluto. Si no hay un sentido natural de las cosas, significa que tú puedes crear lo que quieras en la naturaleza. Y esa creencia equivocada nos ha llevado precisamente al posthumanismo y a gente como Elon Musk que cree que la democracia ya deja de ser importante y lo que hemos de hacer es crear un nuevo sistema. Claro, pero de esa premisa a esa conclusión saltas tú. Porque si yo no vea y que no haya una verdad predeterminada, un Dios arbitrando el mundo, no significa que el salto lógico sea el tecnofascismo. Significa que puede haber la posibilidad de una democracia radical.
Y eso es una elección política. Pero ¿cómo va a haber una democracia radical si no hay sentido? Si no podemos entendernos entre nosotros. El sentido es... Porque si no hay sentido y no hay verdad, aunque sea muy difícil de alcanzar, eso significa que solamente la ley del más fuerte tiene sentido. No. Es decir, como no hay un sentido compartido porque no hay verdad, No. aquí impera el sentido del más fuerte. Haces un salto lógico. Es decir, que no haya una verdad absoluta no quiere decir que no haya la posibilidad de construirla socialmente en una comunidad política determinada. Esto es importantísimo. Pero si tú estás construyendo una verdad que no tiene que ver con la verdad, significa que es una ¿Pero qué verdad significa que una... puede ponerse en duda en cualquier momento. ¿Pero qué significa una verdad? Que está hecha con pies de barro. ¿Pero qué significa una verdad? Claro, por eso la democracia es tan frágil, por eso Trump es una amenaza real, por eso Occidente no se puede arrojar... Precisamente Trump, como no cree en la verdad, ¿Pero como qué Elon significa? Musk, Claro. que dice que su vida es como un meme, es decir, es una fantasía, saben que como no existe la verdad, aquí impera quién miente mejor. Pero la verdad, ¿cómo la entiendes? Es decir, ¿estás hablando de una verdad, Yo la verdad- metafísica o estás hablando de una verdad política? No, yo creo, a ver, como he dicho al principio del programa, creo que hay grados. Claro, Y pero... hay formas intelectuales que te llevan a un grado cada vez superior de verdad, en este caso. Claro, pero la verdad última, ¿cuál es? La verdad última tiene que ver con lo metafísico, que es la creencia, o más bien la conciencia, de que hay algo que nos unifica y que es eterno o es infinito. La verdad tiene que ver, según la etimología, con el ver las ideas, o la realidad misma, según su etimología, yendo a la naturaleza del lenguaje, es el lugar, realidad es el lugar de las causas primeras. ¿Y qué es la causa primera? Desde un punto de vista del sentido y la inteligencia, porque la inteligencia solo puede haber cuando hay sentido, desde el punto de vista de la inteligencia, tiene que ver con el origen. Y ese lugar de las causas primeras es el uno, es la unidad, es lo que unifica todo. Eso es lo que antiguamente se llamaba Dios, lo que Aristóteles llamaba el motor inmóvil, que viene del 0, pasa al 1 y luego pasa a la fragmentación, que es el 2, el 3, el 4, el 5 y 6. 7, 8, 9, 10, los números naturales. ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes claro todo esto, esta jerarquía de valores, no puedes entender el mundo. Y como no entiendes el mundo, no puedes dialogar con tus congéneres. Porque si no existe un mundo, no existe un sentido, un orden de la existencia, no puede haber lenguaje. Y si no hay lenguaje, no puede haber democracia, no puede haber entendimiento. Y entonces impera la ley del más fuerte. Hay muchos saltos lógicos. O sea, quiero decir, yo creo que hay que distinguir muy bien un plano metafísico, que es susceptible de una creencia y una experiencia concreta, y tú lo has dicho, la vía de acceso a esa verdad es la experiencia, y una comunidad política que tiene que respetar una serie de reglas y una serie de mínimos. Pero caprichosas. No son caprichosas. La democracia Pero no es si no hay capricho. sentido, es un capricho. La No es democra- acorde a quienes somos, a nuestra naturaleza. Isaac, Porque no existe la naturaleza. podría ser tan capricho la democracia como el autoritarismo de Donald Trump. Para mí, yo, que soy una persona... pero ves, ahí está la clave. Puede ser igual de capricho la democracia al autoritarismo. Significa que no hay una opción mejor que la otra porque no hay sentido. Claro, dos cosas y ya, esto no sé si lo cortaremos o no, pero por tiempo. Vale. Acabar. O sea, que no haya sentido y que no haya una verdad última, no Sentido quiere además. decir... Claro, pero la pregunta por el sentido la tiene que responder cada uno. Y es un cometido de cada uno. Vivimos en No comunidad, puede ¿no? ser, por supuesto. Claro, pero si tú crees en el Dios cristiano y yo creo en el, no sé, en lo que sea, en el taoísmo, tú no me puedes imponer tu verdad, ni yo te puedo imponer la mía. Eso es, No es lo que estoy diciendo. entra dentro, ya lo sé, pero entra dentro del ámbito privado. Y cada uno tendrá una concepción de la verdad metafísica y cada uno habrá llegado a ese concepto experiencialmente de la manera que haya podido o haya experimentado personalmente. Pero yo soy consciente de que eso no puede fundar ni puede justificar una comunidad política que tiene un... Entonces, Suni, pues bienvenida. gracias. Si Ahora quieres voy a hacer alguna representar pregunta, a... Claro. También tenemos otra oyente que nos quiere hacer una pregunta. Se llama Exacto. Susana, viene de Madrid. ¿O no? Esta pregunta no es mía. Primero voy a hacer una pregunta que no es mía y luego voy a hacer la mía, que no sé si es una pregunta. Métete más para acá, por el Me cuadro. meto más para acá. Vale. Pero tiro de aquí. Vale. No sé cómo la quiere formular.
La pregunta es, con todo esto que está pasando, ¿cuál es vuestro compás interno? ¿Cómo estáis sintiendo este momento? Y entiendo que también qué representa para vosotros este momento a nivel interno y entiendo que sensible y emocional. Yo creo que si caemos en el miedo, caemos incluso en esta histeria por armarnos y gastar 800.000 millones en armas en Europa, si caemos en el juego de la guerra y en el juego también de la máquina, que son análogos, juego de guerra y juego de máquina es prácticamente lo mismo, porque es ver la realidad según opuestos y según binarios, estamos jugando el juego de nuestros adversarios ahora mismo. Es decir, todos aquellos que están generando el caos actual, como Donald Trump, como Elon Musk, como Putin y Xi Jinping, les interesa entrar en guerra por varios motivos. Y uno de ellos es que es un negocio. Entonces, creo que es un gran momento porque se repite otra vez la pregunta en el paraíso de la serpiente. Si muerdes esta manzana, podrás ser inmortal y serás como dioses. Y está en nuestras manos morder o dejar de morder. Y para mí, jugar al juego de esta gente es morder la manzana. Es querer ser inmortal a través de la máquina, es querer... es entrar en una lógica mecanicista de la realidad. Así que la pregunta es un momento clave porque se repite el mito. Se nos pregunta una segunda vez, ¿cometerás el fallo de creerte ser inmortal a través de una manzana? ¿O serás quien eres? Que es un ser natural y que tiene diferentes grados, como hemos visto anteriormente, ¿no? Yo creo que es un gran momento, es un momento decisivo. ¿Y tú dónde estás? Yo claramente estoy por no comer la manzana. ¿Y qué te hace sentir eso? Pues libre. Me gusta. Yo lo hilo con lo que ha dicho el libre, porque los griegos entendían la libertad como no ser esclavo. Exacto. Entonces yo creo que es importante pensar de quién somos esclavos y si no te individúas tú, te van a individuar. Es que habéis dicho muchísimas cosas que me han parecido muy interesantes. Yo voy a ser como la parte un poco más, no sé si pesimista, pero yo este momento sí que lo vivo desde un rearme. Y yo no suelo tener ni utilizar metáforas bélicas, pero sí siento cierto estadio de lucha. Ahora, ¿acaso yo tengo algún tipo de poder para rearmarme creando a Capitán América, que es un poco lo que estabas contando antes, ¿no? No. ¿Cuál sería mi rearme? Un rearme mucho más colectivo, ¿no? Un poco de buscar el cuidado y el cariño y el amor de mis semejantes. ¿Quiénes son mis semejantes? Es una buena pregunta. Quiero creer que no solo humanos. Pero quitando esto, que es como yo donde estoy, pues yo sí me encuentro en un momento, no sé si pesimista, pero sí en un momento en el que considero que son necesarios los cuidados y que es necesario una colectividad mucho más fuerte y que pasa por una cosa que sí estabas mencionando antes, Isaac, que me ha parecido súper interesante y creo que has hecho la metáfora cuando hablabas con Lucía de qué es lo que sientes, ¿no? Cuando miras a tu hija, que hablabas de las olas, y a mí me ha recordado el gran libro de Virginia Woolf, el de las olas, que precisamente cuenta diferentes historias y llega a un punto en el que es su novela más experimental y tiene una mirada muy poética y precisamente las historias que va contando se acaban desdibujando y acaba siendo el océano y ya no distingues del todo una historia de la otra y hay un momento, ¿no?, en el que esas olas, si las imaginamos, tienen un momento de muerte, ¿no? Morirían en la playa. Me ha parecido que vernos como olas
y volviendo a esa lectura que a mí me reconfortó mucho en sentirnos parte de un océano, sí que creo que estamos en un momento en el que eso, como mirada, es muy interesante. También me parece súper interesante, y creo que sí que tenéis que dedicar como un episodio a esto, que es el debate sobre la verdad. Porque yo creo que sí que estamos en momentos de búsquedas de verdad y que cada una las encuentra de formas diferentes y que a veces ligamos esa búsqueda de verdad con búsquedas de identidad. Y yo no sé si son lo mismo, ni si deberían ser lo mismo. Que puede que sí, o sea, creo que esto es un debate a abrir, pero sí que siento que se está haciendo la pregunta quiénes somos, y de hecho cuando se dice, ¿no?, que ahora hay una mirada a las identidades muy fuertes y que las categorías están adquiriendo mucho poder, creo que hay algo de interesante en eso, en un analizar. Nos estamos preguntando quiénes somos y nos estamos respondiendo de unas formas bastante concretas. Y estamos yendo a ciertas categorías que nos igualan a un otro similar por cosas concretas. Y yo me pregunto cuánto hay de esas búsquedas de la identidad que en verdad son búsquedas de verdad. No lo sé. Y ya lo dejo completamente abierto. Pero creo que se tendría que hablar de esto. Deberíamos dedicar un podcast. A ver, íbamos a hacerlo a la izquierda woke y a la derecha woke. Pero... Sí, no, la relación entre hecho y posverdad es uno de los temas clave. Y precisamente en ese juego de la posverdad es el juego al que juegan estos dictadores wannabe, que como creen que no existe algo así como lo real, puede mentir a su antojo, ¿no? Y a esto nos enfrentamos, ¿no? A gente como Elon Musk cuando dice: mi vida es como un meme, ya no sé distinguir entre lo que es real y lo que es el meme. O el propio Donald Trump, ¿no?, donde dice más mentiras que no verdades. Es decir, hay algo que, aunque cueste mucho llegar a entender, hay algo parecido a lo real. Y eso es lo que no podemos desestimar. Eso sí, lo real no tiene por qué ser lo que desde hace mucho tiempo llamamos por real. Lo real no tiene por qué ser lo que desde la era industrial llamamos hombre y mujer. Lo que llamamos real no tiene por qué ser la cultura actual. Puede ser algo mucho más complejo. Algo, sobre todo, no binario. Y que, como decía antes, nos unifica, ¿no? Hay un cuento muy interesante sufí para comprender el momento actual de rearmamiento, que es un maestro sufí que está en casa meditando y en ese momento invaden su poblado y entra un soldado en la casa donde está el maestro sufí meditando, y entonces, cuando está empuñando su arma a punto de matarlo, el sufí se despierta y le dice: ¡para! Y el otro se queda así y le dice: tú no vas a engañarme, no eres mi enemigo. Suena muy idealista lo que estoy diciendo, pero cuando la apuesta está entre quedarte en tu sitio, que eso es la etimología de paz, que significa raigambre, significa fortaleza, quedarte en tu sitio, que no te muevan, o moverte para convertirte en ese Iron Man, porque es la única forma de competir contra otros Ironmans, que además tienen bombas nucleares y tienen drones automatizados. Cuando eso significa perder tu humanidad, el rearme deja de tener sentido. Y suena muy idealista, muy naif y muy estúpido, pero si lo piensas profundamente, es la única opción. ¿Sabes? Hay un punto en el que te escucho hablar y pienso, es que aquello que ha sido útil para que un Donald Trump, un Elon Musk puedan establecerse donde están, también ha sido útil para que muchas, y esto parece contradictorio, pero
lo pienso, lo estoy pensando rápidamente, pero creo que hay algo ahí. Para que muchas minorías de ciertos espacios se hayan visto reconocidas. Es decir, que de repente se puedan establecer las verdades desde otros lugares y que por lo tanto no haya una verdad última que englobe a todos, ha permitido que un Donald Trump pueda decir mentiras completamente y que esté bien y que sea algo legítimo, pero también ha permitido que personas que no encontraban un espacio en esa verdad con mayúscula, de repente lo estén encontrando. Entonces yo sí que creo que hay algo en esa verdad que ahora se puede encontrar en otros lugares, que igual que ha permitido todo lo malo, ha permitido cosas buenas. Totalmente. Sobre todo cuando la verdad institucional es algo corrupto, es algo opresivo, es algo misógino, blanco, colonialista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa no puede ser la verdad. Es más que evidente cuando utiliza las facultades del raciocinio y, si uno tiene la suerte, la intuición intelectual, eso no es la verdad. Entonces, lo que tú dices, yo creo que es la única respuesta al momento actual. De forma muy íntima o de forma comunitaria, irte acercando a esa verdad. Y yo creo que hay que distinguir dos planos que estamos mezclando todo el rato. Uno es una verdad última metafísica, entendida como revelada, que ahí cada uno tiene su experiencia y su lugar de recogimiento vital, intransferible, y otra es mentir intencionadamente. Bueno, una claro. fake news. Ya. No tiene nada que ver un Trump mintiendo y no tergiversando un hecho o poniendo una perspectiva sobre la mesa, sino mintiendo deliberadamente con una intención política, y lo que ha sido abrir una verdad metafísica en otros campos. Yo creo que no hay que... Pero fíjate tú, Paula, tú dices, está mintiendo. Si miente, significa que existe una realidad y un sentido. No, estás juntando términos. Una cosa es... ¿Pero por qué? Mira, porque Porque si no hay sentido, no hay realidad. No tiene nada que ver el sentido con la realidad. La pregunta por el sentido y la Sí, pregunta porque por sí, los sí. hechos no tiene nada que ver. Porque si no hay sentido, significa que tú no puedes comprender la realidad. Entonces, si no puedes comprender la realidad, No. ergo no existe la realidad. A ver, imagínate que Trump tiene una reunión con Zelensky que no ha sido televisada y sale y miente. Ha habido un hecho. He tenido una reunión con Zelensky. Eso es un hecho. ¿Pero por qué miente? Porque existe Miente algo con así como el sentido para captar la realidad. No, miente porque ha tergiversado o, bueno, está Ha dando tergiversado lo que es real y lo que es verdadero. lo que ha pasado. Vale, y lo que ha pasado es... Es decir, pero ¿por qué juntas hecho con sentido? Es decir, es un hecho que estamos aquí hablando. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Puede haber tres respuestas distintas Pero ahí está... de ahí- un mismo hecho. Pero ahí está lo que tú, creo yo, no estás viendo y por ende te estás contradiciendo. A ver, Sí hay un hecho y hay diferentes puntos de vista, ¿vale? ¿ok? Significa que el punto de vista que triunfa... A ver, pongamos de otra manera. Los puntos de vista no son al azar. No, no es Tienen muy que difícil. ver con un sentido. El sentido es aquello que tiene el ser humano, es la capacidad intelectual para comprender o acercarte a la verdad. Es decir, si yo estoy viendo ahora mismo un micrófono delante de mí, yo acierto más diciendo esto es un micrófono, aunque la materia, aunque los campos magnéticos tengan una profundidad mayor que la propia palabra, que no decir esto es un dragón, que no decir esto es un vaso. Es decir, el humano tiene la capacidad de dar sentido. Y el sentido no es algo caprichoso, es algo que intenta aproximarse a lo que es real. Ergo, hay realidad. Ergo, el lenguaje sirve para acercarse a esa realidad y comprender que tiene sentido el mundo. Por eso, decir que no tiene sentido el mundo significa que no hay realidad. Por lo tanto, es caos. Y si no hay orden y es caos, todo lo que vemos significa, al final de todo ello, que triunfa el punto de vista que se impone con más virulencia. Triunfa la mentira que a base de repetirla acaba siendo una verdad. Cuando la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. No estoy de acuerdo.
tú puedes, y de hecho para eso existe un parlamento y para eso existe una democracia. Porque puede que no lleguemos... Porque entre nosotros podemos acercarnos a la verdad. No. Entre todos podemos acercarnos a la verdad. Porque podemos discutir perspectivas. Por eso, Claro, perspectivas pero- que se acercan a una verdad. No, Porque si no hay verdad, ¿para qué sirve la tú discusión? puedes tener una... Porque podemos llegar a un punto de acuerdo común a través del cual seguir adelante. Pero tú puedes tener una perspectiva sobre las cosas Pero y yo adelante puedo tener significa ya otra. un sentido Adelante. de movimiento en adelante. Adelante, entre Significa comillas. un sentido. No. Porque si tú dices adelante, tiene que ver con la noción y la concepción de ir en adelante. Eso significa... Bueno, he visto en adelante, pero se puede utilizándote la metáfora del Parlamento. Pero yo creo que es claro que puede pasar una cosa de la que podemos tener tres perspectivas. Eso no Sí. quiere decir que no podamos verificar ese hecho y ver si ha sucedido o no, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, Pero de 10 perspectivas, ¿crees que hay algunas más acertadas que otras o todas valen igual? creo que hay otros... ¿Vale igual decir Isaac, esto es un dragón creo, o un micrófono? Isaac, ¿Vale lo mismo? creo que hay otros componentes como la ética que son fundamentales para definir una democracia y la igualdad entre todos los ciudadanos, la libertad o la justicia, que no tienen nada que ver con el sentido. Eso es lo que estoy diciendo, que hay Pero la planos ética, que se confunden. La ética, o sea, la moral, por ejemplo, o sea, la ética y la moral tienen que De todas ver- formas, yo la- creo que esto es objeto de otro podcast, ¿eh? No, no, de otro pero- episodio entero. Yo también lo creo, porque se nos chicos. está yendo el tema. La ética y la moral es una facultad del órgano de la consciencia. Un órgano que es mitad material, mitad no determinista, en este caso. Tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo, tiene que ver con lo que es verdadero y lo que es falso, sin entrar en binarismos. Es decir, hay un sentido. Cuando tú hablas de ética, tiene que ver precisamente con el sentido, Define sentido. de discriminar. Define sentido. El sentido principal es discriminar lo que es real de lo que no es real. Esto es el sentido principal de la ética. Solamente puede haber Pero ética, sentido en sí, solamente ¿cómo lo puede- defines? Solamente puede haber sentido. Mira, sentido etimológicamente tiene que ver con sentir tanto emociones como percepciones, como sentimientos, como pensamientos. Si tú ya de base etimológicamente crees que el sentido no existe, significa que las emociones, las percepciones, los sentimientos y el pensamiento humano no sirven para nada. Porque eso es lo que es el sentido. Y precisamente la ética nace de el sentido derivado de la consciencia. Saber lo que es verdad de lo que no es verdad. Eso es la moral. Eso es la consciencia. No es otra cosa, es el acto de discriminación. Bueno, la moral es la práctica de la ética que puede no ser siempre Consciencia, buena. fíjate, es consciencia, que es ciencia. Y ciencia, otra vez etimológicamente, es esquer, que es cortar, discriminar. No puede haber discriminación si no hay conciencia. Y no puede haber ética ni moral si no hay consciencia. Porque precisamente la ética tiene que ver con saber discriminar lo que es bueno de lo que es malo. Por lo tanto, el decir que no hay una verdad, aunque no sea evidente y aunque cueste muchísimo trabajo llegar a ella, significa que no hay ética. Es así. No estoy nada de acuerdo, pero creo que podemos dedicar un podcast entero, a un episodio entero a esto, porque creo que hay mucha confusión de planos y podríamos definir por medio de adelante qué es, pormenorizadamente, qué es ética, qué es sentido, qué es verdad, porque no tiene nada que ver. Bueno, Isaac, muchas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante. Creo que la propia conversación nos ha llevado a establecer un siguiente podcast que hable del sentido, de la verdad, de si son lo mismo, de si se parecen y de en qué tesitura estamos en esos términos. Hasta luego. Hasta luego.